La despidieron de su trabajo porque estaba embarazada, pero nadie esperaba que su marido se convirtiera en el nuevo jefe de la empresa. Suscríbete al canal y publica en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Amelia Johnson entró en el elegante edificio de oficinas con paredes de vidrio de ArcTech Dynamics con la misma determinación silenciosa que trajo a todos los días de su carrera. Había trabajado aquí durante más de una década, forjando una reputación como una de las analistas más confiables e innovadoras de la empresa a los 35 años. Amelia era conocida no solo por su mente aguda y ética de trabajo, sino por la amabilidad que extendía a todos los que la rodeaban. Su capacidad para mantener la compostura bajo presión y ofrecer apoyo a sus colegas le había ganado un respeto generalizado, incluso admiración entre el personal, pero a pesar de sus talentos y logros, Amelia estaba acostumbrada a que la pasaran por alto. La cultura de la empresa fue moldeada por su director ejecutivo, Richard Hudson, era frío y jerárquico. Las promociones y el reconocimiento a menudo se otorgaban en función del favoritismo y las personas que no encajaban en la estrecha visión de éxito de Richard, en particular las mujeres y las minorías, rara vez recibían el crédito que merecían. Amelia había aprendido desde el principio que tendría que trabajar el doble. Solo para ser vista como una igual y ella había aceptado esta carga sin quejarse. La oficina en sí era un reflejo de la atmósfera corporativa. Las imponentes ventanas ofrecían impresionantes vistas del horizonte de la ciudad, pero dentro las alfombras grises, las paredes blancas estériles y la dura iluminación fluorescente creaban una sensación de desapego. Los empleados se movían por los pasillos con pasos apresurados, evitando el contacto visual, sus rostros grabados con la ansiedad silenciosa de las personas que sabían que estaban siendo evaluadas constantemente. La única calidez en el edificio parecía irradiar desde la esquina de Amelia del espacio de trabajo de planta abierta. Su escritorio escondido cerca de las ventanas estaba cubierto de toques personales, una pequeña planta en maceta, una foto enmarcada de su esposo Marcus y una colección de notas de agradecimiento escritas a mano de colegas a los que había ayudado a lo largo de los años. El día de Amelia comenzó como cualquier otro. Saludó a sus compañeros de trabajo con una sonrisa brillante mientras se acomodaba en su silla bebiendo de su taza de cerámica, favorita, un regalo de su mejor amiga en el trabajo. La carga de trabajo de hoy era más pesada de lo habitual, con 2 informes importantes que debían entregarse antes de fin de semana, pero Amelia prosperó con los desafíos, se sumergió en los datos. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras juntaba tendencias y ideas que darían forma a la estrategia de la empresa durante los meses venideros. Al otro lado de la oficina, Richard Hudson observaba la actividad desde su oficina de la esquina, un espacio lujoso revestido de paneles de madera oscura y muebles de cuero. El contraste entre su dominio y el espacio de trabajo abierto era stark. Richard, un hombre alto de mediana edad con una presencia imponente, exudaba un aire de superioridad que ponía nerviosos a los empleados en su presencia. Le gustaba así. Para Richard, el liderazgo se trataba de control y mantenía su autoridad manteniendo a la gente nerviosa. Sus agudos ojos azules escaneaban el piso, deteniéndose momentáneamente en el escritorio de Amelia. Amelia era una de sus empleadas más productivas, pero nunca lo admitiría en su mente. Ella no pertenecía a la vanguardia de la empresa. Sus ideas, sin importar cuán brillantes fueran, a menudo eran descartadas o apropiadas por otros. Él había perfeccionado el arte de socavarla sutilmente, pasándola por alto en las reuniones, asignándole plazos imposibles y acreditando a otros por sus éxitos. No era personal, se dijo a sí mismo que eran negocios, pero en el fondo, Richard sabía que sus prejuicios jugaban un papel en cómo la trataba y no le importaba. La tensión entre Amelia y Richard no se perdió en sus colegas. Admiraban a Amelia pero eran cautelosos de alinearse demasiado con ella. Habían visto cómo Richard castigaba la disidencia y recompensaba la lealtad, y la mayoría de ellos tenían demasiado miedo de desafiar el status quo. Aún así, algunos de ellos intentaron mostrar su apoyo en pequeñas formas, ofreciéndole café durante las noches o dejándole esas sentidas notas de agradecimiento. Era su forma de reconocer sus contribuciones sin arriesgar sus propias posiciones. A medida que avanzaba la mañana, Amelia recibió un correo electrónico convocándola a una reunión de equipo en la sala de conferencias principal. Rápidamente reunió sus materiales y se dirigió al gran espacio con paredes de vidrio donde estaban los gerentes superiores. A menudo, la reunión era convocada por el propio Richard, que se sentaba a la cabecera de la mesa en su imponente silla de cuero. Comenzó con algunas actualizaciones sobre el desempeño de la empresa antes de abrir el piso para ideas sobre cómo mejorar la eficiencia. Amelia dudó al saber cómo solían ir estas sesiones, pero había pasado semanas desarrollando una propuesta que creía que podría revolucionar el enfoque de la empresa hacia las relaciones con los clientes. Haciendo acopio de coraje, levantó la mano. La mirada de Richard se volvió hacia ella. Su expresión era ilegible. Sí, Amelia presentó su idea de manera clara y segura, describiendo los beneficios clave y demostrando los posibles ahorros de costos con la ayuda de un cuadro detallado que había preparado. Mientras hablaba, notó que algunos colegas asentían con la cabeza en acuerdo. Sus ojos se iluminaron ante la perspectiva de un nuevo enfoque,
Pero el rostro de Richard permaneció impasible cuando terminó. Se reclinó en su silla y cruzó los brazos. Bueno, eso es interesante, dijo. Su tono estaba mezclado con condescensión, pero no estoy segura de que sea práctico, lo pospondremos por ahora. Amelia sintió que se le hundía el estómago, pero mantuvo la compostura. Había esperado esta reacción, pero todavía le dolía después de la reunión. Uno de sus colegas se le acercó en silencio. Y susurró que era una gran idea a Amelia, no dejes que te afecte, gracias. Respondió con una leve sonrisa, aunque su corazón no estaba en ello. Regresó a su escritorio decidida a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Esa noche, mientras empacaba sus cosas para irse a casa, pensó lo mucho que amaba su trabajo, no por la empresa, sino por la gente con la que trabajaba, y el impacto que sabía que sus ideas podrían tener. Se negó a dejar que el desdén de Richard definiera su valor. Lo que no se dio cuenta fue que su resolución estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. Las siguientes semanas en ArcTech Dynamics se desarrolló como una tormenta que se acumulaba lentamente, con la tensión aumentando entre Amelia Johnson y su director ejecutivo Richard Hudson. A pesar de su implacable profesionalismo, se estaba volviendo claro que Richard se estaba sintiendo cada vez más incómodo con su presencia en la empresa. Amelia nunca había sido de buscar el centro de atención, pero su constante capacidad para entregar resultados hizo imposible que su trabajo pasara desapercibido para sus compañeros, sus centavos CL, e incluso el equipo de liderazgo senior. Para alguien como Richard, que valoraba el control por encima de todo lo demás, este era un problema. La primera grieta y su relación ya tensa llegó durante una revisión de proyecto de alto riesgo. A Amelia se le había encomendado analizar el rendimiento de una línea de productos lanzada recientemente, un trabajo que requería que revisara meses de datos e identificara patrones que pudieran informar los próximos pasos de la empresa. Había trabajado incansablemente en el informe, a menudo quedándose hasta tarde en la noche para asegurarse de que cada detalle se tuviera en cuenta para el momento en que presentó sus hallazgos al equipo de liderazgo. Su análisis no solo fue exhaustivo sino innovador y ofreció información que nadie más había anticipado. La sala estaba en silencio cuando concluyó su presentación. Su diapositiva final mostraba una lista concisa de recomendaciones prácticas. Algunos de sus colegas intercambiaron miradas impresionadas, y uno incluso comenzó a aplaudir antes de detenerse abruptamente. Tal vez recordó quién estaba sentado a la cabecera de la mesa. Richard Hudson se inclinó hacia adelante en su silla, sus dedos se juntaron mientras estudiaba a Amelia con una mirada calculadora. Ese es todo un análisis, dijo, aunque su tono era engañosamente neutral. Me pregunto si ha considerado los riesgos potenciales de implementar estos cambios. Es fácil hacer suposiciones cuando se está concentrado únicamente en los datos. El pulso de Amelia se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. He tenido en cuenta esos riesgos, respondió señalando una diapositiva suplementaria. Esta sección describe los planes de contingencia para cada escenario. Richard ni siquiera miró la diapositiva en su lugar, desvió su atención a otro gerente. David, ¿qué crees que es esto algo que podemos perseguir de manera realista? David, un gerente más joven que había sido ascendido recientemente bajo la tutoría de Richard, dudó. Miró a Amelia en tono de disculpa antes de asentir. Es un concepto sólido, pero estoy de acuerdo en que tendríamos que sopesar los riesgos con más cuidado. La conversación rápidamente se desvió de la propuesta de Amelia, con Richard dirigiéndola hacia una alternativa menos innovadora, pero más segura, sugerida por otro equipo. Amelia se sentó en silencio con las manos cruzadas en su regazo mientras la reunión continuaba sin ella. Cuando finalmente terminó, recogió sus materiales y salió de la habitación con la mandíbula apretada por la frustración. Este patrón se repitió durante las semanas siguientes. Cada vez que Amelia presentaba una nueva idea o presentaba los resultados de su trabajo, Richard encontraba una manera de socavarla, cuestionaba sus métodos, redirigía la conversación o simplemente descartaba sus contribuciones. Juntos estaba claro para todos en la sala lo que estaba sucediendo, pero nadie se atrevía a hablar. Richard tenía una forma de silenciar a descendencia, y su reputación de tomar represalias contra aquellos que lo traicionaban era bien conocida. Un día Amelia se encontró siendo el sujeto de uno de los juegos de poder más abiertos de Richard. Había estado trabajando en un proyecto colaborativo con una colega llamada Jenny que se había unido recientemente al equipo. Jenny era brillante y entusiasta pero inexperta, y se había apoyado mucho en Amelia para obtener orientación. Durante todo el proyecto juntos habían desarrollado una propuesta que tenía el potencial de agilizar la cadena de suministro de la empresa, reduciendo significativamente los costos. Cuando llegó el momento de presentar la propuesta, Richard sorprendió a todos al pedirle a Jenny que dirigiera la presentación. Amelia observó desde su asiento cómo Jenny tropezaba con las diapositivas, claramente sin estar preparada para las preguntas que siguieron. Richard la dejó tambalearse durante unos dolorosos minutos antes de intervenir. Bueno, es un comienzo interesante, dijo, su tono goteando con descendencia, pero parece que esto podría haber necesitado un poco más de supervisión. Amelia apretó los puños debajo de la mesa, pero no dijo nada. Sabía que hablar solo empeoraría las cosas para ella y para Jenny. Cuando terminó la reunión,
Llevó a Jenny a un lado para tranquilizarla, hizo lo mejor que pudo. Amelia dijo suavemente: no dejes que esto agite tu confianza, lo superaremos. Jenny asintió aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Gracias, Amelia. No sé cómo lo haces. Amelia no tenía una respuesta para eso, estaba empezando a preguntarse ella misma. Su punto de quiebre llegó durante una reunión individual con Richard. La había llamado a su oficina para discutir su desempeño, una ocurrencia rara que inmediatamente la puso nerviosa. Su oficina, con sus paneles de madera oscura y muebles de cuero, era un marcado contraste con el cubículo estéril donde trabajaban la mayoría de los empleados. Estaba diseñado para intimidar y lo logró. Richard no perdió tiempo en ir al grano. Amelia, he notado un patrón últimamente, pareces tener problemas para alinearte con la dirección estratégica de la empresa. Amelia parpadeó, pillada por sorpresa. Lo siento si esa es la impresión que he dado, pero siempre he hecho todo lo posible para apoyar los objetivos de la empresa. Eso puede ser cierto, Richard dijo recostándose en su silla, pero a veces tu entusiasmo puede parecer disruptivo. Es importante recordar tu papel en el panorama general. Amelia sintió que se le revolvía el estómago, sabía lo que estaba haciendo, preparando el escenario para una mayor marginación, tal vez incluso un eventual despido, pero también sabía que no podía dejar que la viera vacilar. Entendido, dijo simplemente, su voz firme. La reunión terminó poco después, pero el daño ya estaba hecho. Cuando Amelia regresó a su escritorio, no podía deshacerse de la sensación de que su puesto en Archtech Dynamics era más precario que nunca. El apoyo de sus colegas, por genuino que fuera, no sería suficiente para protegerla de la venganza de Richard si quería sobrevivir en este entorno en el que tendría que encontrar una manera de luchar. Aunque no estaba segura de cómo el sol se ponía esa noche y proyectaba largas sombras sobre la oficina, Amelia estaba sentada sola en su escritorio mirando la pantalla brillante de su computadora portátil. No estaba lista para rendirse, pero también sabía que no podía seguir soportando esto para siempre. En algún lugar en el fondo de su mente, una voz tranquila le recordó que el cambio era posible, que tenía la fuerza para superar lo que fuera que se avecinara, pero por ahora todo lo que podía hacer era esperar y tener la esperanza de que su perseverancia fuera suficiente para Amelia Johnson. La noticia de su embarazo era un faro de luz en medio de las nubes de tormenta que se acumulaban en el trabajo. Lo había descubierto una tarde tranquila en casa. El tenue rosa, las líneas de la prueba, la llenaron de una mezcla de alegría, incredulidad y anticipación. Patty, cuando compartió la noticia con su esposo Marcus, su reacción fue inmediata y sincera. La levantó en un abrazo y la hizo girar suavemente alrededor de su modesta sala de estar. Su risa hizo eco en las paredes. Esto es increíble, Amelia, dijo con la voz cargada de emoción. Serás una madre increíble en los próximos días. Amelia llevó el secreto cerca de ella. Su corazón saboreó el conocimiento de que su vida estaba a punto de cambiar de una manera profunda. El trabajo siguió siendo tan exigente como siempre, pero se encontró sonriendo más a menudo. Sus manos descansaban instintivamente sobre su estómago cada vez que se detenía en su escritorio. La idea de una nueva vida creciendo dentro de ella le dio un renovado sentido de propósito y esperanza. Decidió compartir la noticia con sus colegas durante la próxima reunión de equipo. Reunión de rutina que se lleva a cabo todos los lunes por la mañana en la sala de conferencias principal. La reunión, como siempre, fue dirigida por Richard Hudson, quien la utilizó como una oportunidad para afirmar su autoridad y marcar el tono de la semana. Amelia llegó temprano y tomó su asiento habitual cerca del medio de la mesa. Su corazón revoloteaba con una mezcla de emoción y nervios a medida que avanzaba la reunión. Amelia esperó pacientemente una pausa natural en la discusión. Cuando llegó se aclaró la garganta suavemente, llamando la atención de la sala. Me gustaría tomarme un momento para compartir algunas noticias personales, comenzó su voz firme, pero teñida de emoción. Estoy feliz de anunciar que mi esposo y yo estamos esperando nuestro primer hijo. La sala estalló en aplausos y vítores. Los colegas se volvieron hacia ella con amplias sonrisas, algunos le dieron palmadas en el hombro, otros le ofrecieron cálidas felicitaciones. Jenny, sentada cerca, se inclinó para susurrar: eso es maravilloso, Amelia, vas a ser increíble. Por un breve momento Amelia se permitió disfrutar de la alegría y el apoyo de sus compañeros, pero cuando miró hacia la cabecera de la mesa su corazón se hundió. Richard Hudson se sentó inmóvil en su silla de cuero, sus manos entrelazadas sobre la mesa frente a él. Su expresión era neutral, pero sus agudos ojos azules delataban un destello de algo más oscuro, desaprobación, tal vez incluso molestia. Bueno, Richard, dijo después de una larga pausa, su voz atravesando la habitación como un viento frío. Felicitaciones, Amelia, estoy seguro de que este es un momento emocionante para ti. Las palabras fueron lo suficientemente educadas, pero el tono carecía de calidez. Los aplausos y la charla se desvanecieron rápidamente. La habitación cayó en un silencio incómodo. La mirada de Richard se detuvo en Amelia por un momento más antes de volver su atención a la agenda que seguía como si nada hubiera pasado. Amelia sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Conocía a Richard lo suficientemente bien como para reconocer cuando estaba disgustado, y estaba claro que su anuncio no había sido recibido tan cálidamente como esperaba. Aún así, decidió no dejar que su reacción le quitara el ánimo.
Este era un momento de alegría para ella y Marcus, y no dejaría que nadie se lo quitara. En los próximos días, sin embargo, se hizo evidente que la desaprobación de Richard se extendía más allá de su actitud gélida en la reunión. Comenzó a asignarle a Amelia más proyectos de lo habitual, cada uno más exigente que el anterior. Los plazos se acortaron. Las expectativas aumentaron y cada pequeño error se examinó. Era como si la estuviera poniendo a prueba, empujándola hasta sus límites con la esperanza de que flaqueara. Amelia le confió a Marcus sobre el aumento repentino de la presión en el trabajo. Escuchó atentamente. Su expresión se oscurecía con cada palabra que decía. Suena como si estuviera tratando de obligarte a salir. Marcus dijo finalmente que no puede venir directamente y despedirte por estar embarazada. Así que está haciendo lo más difícil posible para que te quedes. Amelia asintió con el corazón hundiéndose. No puedo dejar que gane Marcus. He trabajado tan duro por este trabajo, no dejaré que me lo quite. Pero a medida que pasaban las semanas, la tensión comenzó a pasar factura. Amelia se encontró trabajando hasta altas horas de la noche, a menudo saltándose comidas y luchando por equilibrar sus responsabilidades en el trabajo con las demandas de su embarazo. Sus colegas notaron el cambio en su comportamiento, ofreciendo palabras de aliento y apoyo cuando podían, pero su ayuda era limitada. La mayoría de ellos tenían demasiado miedo de Richard para hacer algo más. Un día Amelia escuchó una conversación entre Richard y uno de los gerentes superiores en el pasillo afuera de su oficina. Ella no estaba escuchando intencionalmente, pero sus voces se escuchaban y ella no pudo evitar escuchar. Tenemos que empezar a pensar en cómo manejar esto. Richard estaba diciendo, su tono bajo y serio. Las empleadas embarazadas son una responsabilidad. No es solo la licencia de maternidad, es la falta de concentración, las distracciones, es malo para el negocio. El gerente murmuró algo en respuesta, pero Amelia no pudo entender las palabras, sintió una ola de ira y humillación invadirla. Richard no solo la estaba apoyando, estaba conspirando activamente contra ella. Veía su embarazo como una carga en lugar de un motivo de celebración. Esa noche, mientras estaba sentada en el sofá con Marcus, Amelia dejó que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeran. Marcus la abrazó fuerte, sus brazos la rodearon con fuerza. Resolveremos esto, dijo suavemente, su voz llena de determinación. No estás sola en esto, Amelia, lucharemos contra esto juntos. Amelia asintió, sacando fuerza de sus palabras. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba decidida a proteger la vida que estaba construyendo, no solo para ella sino para su bebé por nacer. La niña Amelia Johnson sabía que las cosas estaban empeorando, pero no estaba preparada para lo rápido que Richard Hudson atacaría. Durante semanas había soportado la presión de Scal Len, plazos más ajustados, tareas más complejas y un escrutinio constante. Parecía que cada movimiento que hacía estaba siendo analizado esperando que tropezara, pero Amelia siguió adelante con su determinación, impulsada no solo por su orgullo sino por la vida que crecía dentro de ella. No dejaría que Richard le quitara todo por lo que había trabajado. Ese viernes comenzó como cualquier otro. La oficina zumbaba con el zumbido bajo de los teclados y las conversaciones apagadas mientras los empleados realizaban sus rutinas. Amelia llegó temprano como de costumbre, su naturaleza meticulosa la obligaba a mantenerse a la vanguardia de las demandas que se le imponían. Saludó a sus colegas con una sonrisa educada incluso cuando el cansancio detrás de sus ojos se hacía más difícil de ocultar. Alrededor de media mañana, un correo electrónico del asistente de Richard aterrizó en su bandeja de entrada. La línea de asunto decía simplemente invitación a la reunión 3 de la tarde, oficina de Richard Hudson. El estómago de Amelia se apretó, no había contexto, ninguna indicación del propósito de la reunión. Sus instintos le dijeron que esto no era bueno. Durante todo el día, trató de concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos seguían volviendo a la inminente reunión. Sus colegas notaron su comportamiento distraído, ofreciendo miradas comprensivas pero diciendo poco. Nadie se atrevió a cuestionar abiertamente las decisiones de Richard. Cuando el reloj marcó las 3, los nervios de Amelia estaban desgastados. Respiró profundamente, alisó el frente de su blusa y caminó hacia la oficina de Richard. El pasillo se sintió más largo de lo habitual, el sonido de sus pasos resonando siniestramente. Cuando llegó a la gran puerta de Darkwood, se detuvo brevemente antes de tocar. Entra. La voz de Richard llamó desde el otro lado. Amelia abrió la puerta para encontrarlo sentado detrás de su enorme escritorio. El leve aroma a cuero y colonia llenaba la habitación. Las persianas estaban parcialmente cerradas, proyectando largas sombras en la habitación, lo que hacía que la atmósfera fuera aún más opresiva. Richard hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Siéntate, Amelia, dijo, su tono ilegible. Ella se sentó abajo, sus manos entrelazadas firmemente en su regazo. Richard se reclinó en su silla, juntó los dedos mientras la miraba con una mirada fría y calculadora. Por un momento ninguno de los dos habló. El silencio se extendió incómodamente. Iré directo al grano, dijo Richard finalmente. Su voz se quebró. Como sabes, la empresa ha estado enfrentando desafíos financieros en los últimos meses. Para abordar esto hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles con respecto al personal. Reír en el corazón de Amelia se hundió, podía sentir la sangre drenándose de su rostro.
Mientras Richard continuaba después de una cuidadosa consideración, se ha decidido que su puesto ya no es necesario. Esto no es un reflejo de su desempeño, agregó, aunque su tono sugería lo contrario, es puramente una decisión comercial. Amelia lo miró luchando por procesar sus palabras. Después de 10 años de dedicación inquebrantable la estaban despidiendo como si sus contribuciones no significaran nada. Veo, se las arregló para decir. Su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Esto no tiene nada que ver con mi embarazo. La expresión de Richard no cambió, pero sus ojos se entrecerraron levemente. Cuando dije que esta es una decisión de negocios, las circunstancias personales son irrelevantes. Amelia apretó los puños en su regazo, sus uñas clavándose en sus palmas. Quería discutir para señalar las incontables horas que había dedicado a la empresa, los sacrificios que había hecho, pero sabía que sería inútil. Richard ya había tomado una decisión. Deslizó una carpeta por él. Escritorio hacia ella. Estos son tus papeles de indemnización. Encontrarás que los términos son más que justos. Confío en que los revises y los devuelvas firmados al final del día. Amelia tomó la carpeta con manos temblorosas, se puso de pie, sus piernas se sentían inestables debajo de ella, y se encontró con la mirada de Richard una última vez. Gracias por la oportunidad, dijo, las palabras amargas en su boca. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y salió de la oficina. Mientras regresaba a su escritorio, sus colegas se miraron, sus expresiones una mezcla de conmoción y simpatía. La palabra se extendió rápidamente en una oficina como esta, y estaba claro que todos sabían lo que acababa de suceder. Amelia evitó sus miradas, centrándose en la tarea de empacar sus pertenencias. El proceso se sintió surrealista. Ella reunió las notas de agradecimiento, la foto de Marcus y la pequeña planta en maceta que había estado en su escritorio durante años. Cada artículo parecía llevar el peso de los recuerdos que había construido en este lugar. Cuando terminó su caja de pertenencias, se sintió más pesada de lo que debería. Cuando salió del edificio de oficinas por última vez, el cielo estaba nublado, una ligera llovizna comenzaba a caer. Agarró la caja contra su pecho. Mientras caminaba bajo la lluvia, las gotas frías se mezclaban con las lágrimas que corrían por su rostro. Su corazón palpitaba con un profundo sentido de traición y pérdida. Ella había dado tanto a Arctech Dynamics y a cambio había sido descartada. Sin pensarlo dos veces, cuando llegó a casa, Marcus la estaba esperando, una mirada a su rostro, y él supo lo que había sucedido. Tomó la caja de sus manos, colocándola suavemente en el suelo, y la abrazó fuerte. Él me despidió. Amelia susurró, su voz quebrada. Él dijo que eran solo negocios, pero ambos sabemos que eso no es verdad. Marcus la abrazó mientras lloraba, su propia ira hirviendo bajo la superficie. Él odiaba verla así. Esta derrota dolió y cuestionó su valor, pero mientras la consolaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No podía cambiar lo que había sucedido, pero podía luchar por la justicia para Amelia, para su familia y para todos los demás que habían sufrido bajo el liderazgo de Richard Hudson. Esa noche, mientras estaban sentados juntos en su acogedora sala de estar, la lluvia todavía golpeaba contra las ventanas. Marcus tomó la mano de Amelia. No hemos terminado, Amelia, dijo con firmeza, este no es el final, es solo el comienzo. Aunque ella no sabía lo que quería decir en ese momento, sus palabras plantaron una semilla de esperanza en su corazón. Por primera vez ese día, Amelia se permitió creer que todavía podría haber un camino a seguir. Las semanas que siguieron al despido de Amelia estuvieron entre las más desafiantes de su vida. Cada mañana se despertaba con la misma sensación de pesadez en el pecho, una mezcla de ira, decepción e incertidumbre sobre el futuro. Pasaba sus días recorriendo los tableros de mandíbula, enviando solicitudes y asistiendo a una entrevista, pero una y otra vez su embarazo resultó ser un obstáculo tácito. Los empleadores que inicialmente habían mostrado interés dudarían en el momento en que notaron la sutil hinchazón de su vientre, ofreciendo vagas excusas o decir cortésmente que habían decidido ir con otro candidato. En casa, Marcus la vio luchar contra su propia frustración, creciendo con cada día que pasaba. Sabía que Amelia merecía algo mejor, merecía más que la indignidad de ser dejada de lado después de años de lealtad y trabajo duro. Mientras ella se enfocaba en encontrar un nuevo puesto, Marcus silenciosamente comenzó a poner un plan en marcha. Marcus Johnson no era solo un esposo comprensivo, era un estratega. Su experiencia en finanzas le había dado una comprensión profunda de las estructuras corporativas, las inversiones y la sutil mecánica del poder. Durante años había estado estudiando la industria e invirtiendo sabiamente y construyendo conexiones en el mundo de los negocios. Siempre había abordado su trabajo con precisión y paciencia, y ahora tenía la intención de usar esas habilidades para ayudar a su esposa. Una noche tarde, después de que Amelia se había ido a la cama, Marcus estaba sentado solo en su oficina en casa, rodeado de pilas de informes financieros y una computadora portátil que brillaba con hojas de cálculo. Había pasado horas investigando Arctech Dynamics, examinando archivos públicos, registros de accionistas y análisis de mercado. Las finanzas de la empresa eran sólidas, pero notó patrones que insinuaban vulnerabilidades sobre la dependencia de ciertos clientes, una falta de inversión en el desarrollo de los empleados y un patrón preocupante de rotación entre el personal clave. Se dio cuenta de que estas debilidades podían aprovecharse, pero Marcus no solo estaba buscando grietas en la armadura de la empresa, también estaba explorando formas de ganar un punto de apoyo a lo largo de los años.
Había acumulado silenciosamente acciones en varias empresas tecnológicas, incluida ArcTech Dynamics. Su participación era modesta, pero suficiente para darle un lugar en la mesa si surgiera la oportunidad, y ahora con el despido injusto de Amelia como catalizador, estaba listo para hacer su movimiento. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Marcus decidió compartir su plan con Amelia. Estaba sentada a la mesa de la cocina, acunando una taza de té en sus manos, sus ojos distantes. La tensión de las últimas semanas era evidente en la forma en que sus hombros se hundían y su sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Amelia Marcus comenzó a extender la mano sobre la mesa para tomar su mano. He estado pensando mucho en lo que pasó en ArcTech y quiero que sepas algo. Esto no ha terminado, no para mí. Ella lo miró frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? He estado observando esa empresa durante años. Dijo con voz tranquila pero firme. Y he estado invirtiendo en ella lenta pero constantemente. Ahora tengo suficientes acciones para comenzar a hacer movimientos, pero no me detendré allí. Quiero hacer más que simplemente sentarme en una reunión. Quiero tomar el control. Los ojos de Amelia se abrieron con incredulidad. Marcus, ¿hablas en serio? Es una tarea enorme. ¿De verdad crees que es posible? Él asintió. Sí. He investigado y sé dónde son vulnerables. Más importante aún, sé qué tipo de líder es Richard Hudson. Es miope, arrogante y se ha ganado muchos enemigos. Si juego bien esto, puedo ganar suficiente apoyo para marcar una diferencia real no solo para ti sino para todos. Quien ha sido herido por su liderazgo? Amelia sintió la oleada de emoción, gratitud, esperanza y un destello de escepticismo. Ni siquiera sé qué decir. Estás haciendo esto por mí, por ti, por nosotros y por lo que es correcto, dijo Marcus, pero necesito que creas en esto. También va a llevar tiempo y trabajo, pero no dejaré que se salga con la suya. Con lo que te hizo Amelia se acercó a través de la mesa apretando su mano con fuerza. Creo en ti, Marcus, siempre lo he hecho desde ese momento en que las ruedas se pusieron en movimiento. Marcus comenzó a comunicarse con su red de inversores y asesores financieros, construyendo alianzas silenciosamente y aumentando su participación en ArcTech Dynamics. Asistió a las reuniones de accionistas planteando preguntas reflexivas y ganando la atención de otras partes interesadas que no estaban satisfechas con la dirección de la empresa. Bajo Richard Hudson, al mismo tiempo, continuó reuniendo evidencia del mal liderazgo de Richard y decisiones cuestionables, creando un expediente que podría usarse para influir en la opinión cuando llegara el momento. Mientras tanto, Amelia se centró en su salud y en prepararse para su bebé. Aunque su búsqueda de trabajo siguió siendo difícil, encontró consuelo en las pequeñas alegrías del embarazo, las primeras patadas, el sonido de los latidos del corazón del bebé durante los chequeos y la forma en que Marcus le hablaba a su vientre, su voz llena de amor y anticipación. Una mañana brillante, mientras Amelia organizaba la guardería, Marcus entró en la habitación sosteniendo su teléfono, una sonrisa triunfante en su rostro. Está sucediendo, dijo, he asegurado suficiente apoyo para pedir una votación de liderazgo en ARC. Amelia lo miró fijamente, su corazón acelerado. ¿Qué significa eso? Significa que los días de Richard como CEO están contados, Marcus dijo. Vamos a cambiar todo, Amelia, y cuando termine volverás a esa empresa no como empleada sino como alguien a quien no pueden ignorar. Amelia sintió lágrimas brotar de sus ojos. Por primera vez en semanas, se permitió tener esperanza. Juntos no solo estaban reconstruyendo sus vidas, se estaban preparando para crear algo mejor, un futuro donde la justicia y la integridad triunfaría sobre la codicia y la arrogancia. La batalla aún no estaba ganada, pero estaban listos con Marcus liderando la carga y Amelia a su lado. Los cimientos de ArcTech Dynamics estaban a punto de ser sacudidos hasta sus cimientos. El día del juicio final en ArcTech Dynamics amaneció con una sensación de tranquila inevitabilidad. Durante meses Marcus había trabajado incansablemente detrás de escena, navegando por el laberinto de la política corporativa y reuniendo una coalición de accionistas que compartían su visión de cambio. Su tranquila determinación había convertido a los escépticos en aliados y su evidencia cuidadosamente reunida contra Richard por justicia. Se pidió un voto de censura. El resultado fue rápido y decisivo. Richard Hudson fue removido como CEO mientras era escoltado fuera de la sala. Su rostro era una máscara de humillación y enojo. Marcus sintió una oleada de reivindicación, pero su trabajo no había terminado con Richard. Ahora tenía la oportunidad de implementar un cambio real. Marcus se paró a la cabeza de la mesa, dirigiéndose a los accionistas y ejecutivos que permanecieron. ArcTech Dynamics siempre ha tenido el potencial de ser líder en esta industria. No solo en innovación, sino en cómo tratamos a nuestra gente. Es hora de reconstruir esta empresa sobre una base de integridad, respeto y equidad. Juntos podemos crear un lugar de trabajo donde los empleados se sientan valorados y empoderados, y donde el éxito se mida no solo por las ganancias, sino por el impacto que tenemos en nuestra comunidad. La sala estalló en aplausos. Una mezcla de alivio y esperanza llenó el aire. Por primera vez en años, el futuro de ArcTech Dynamics parecía brillante. Esa
Noche Marcus regresó a casa con Amelia, su corazón iluminado con el conocimiento de que habían dado el primer paso hacia la justicia. Ella lo recibió en la puerta, su sonrisa radiante a pesar de la fatiga de las últimas semanas. Es hecho, dijo simplemente tirándola a sus brazos. Richard se ha ido. Vamos a hacer esto bien. Amelia sintió una oleada de orgullo y gratitud. Por primera vez en meses se permitió creer que las cosas realmente estaban cambiando, no solo para ellos sino para todos los que habían sido afectados por la codicia y la arrogancia de Richard. Mientras estaban sentados juntos en su sala de estar, Marcus describió sus planes para el futuro de la empresa. Amelia escuchó atentamente, su mano descansando sobre su vientre donde su hijo se movía suavemente. Estaban construyendo algo más grande que ellos mismos, un legado de justicia, compasión y resiliencia, y esto fue solo el comienzo. Con la partida de Richard Hudson, Artech Dynamics estaba preparado para la transformación. Marcus Johnson no perdió el tiempo implementando cambios que redefinirían la cultura de la empresa y restaurarían su integridad. Pero para él no se trataba solo de reestructurar una corporación, se trataba de crear un lugar de trabajo donde personas como Amelia pudieran prosperar sin miedo a prejuicios o represalias. Las primeras semanas de liderazgo de Marcus fueron un torbellino de actividad. Comenzó celebrando reuniones del ayuntamiento con empleados de todos los niveles, invitándolos a compartir sus preocupaciones y sugerencias para mejorar la empresa. Muchos dudaron al principio. Sus voces se hundieron después de años de ser silenciadas bajo el gobierno autoritario de Richard, pero la actitud abierta y respetuosa de Marcus los alentó gradualmente a hablar. Amelia, ahora en las últimas etapas de su embarazo, había estado observando estos desarrollos desde la barrera. Sus emociones eran una mezcla de orgullo y optimismo cauteloso. Marcus a menudo había buscado su aporte durante el proceso, sabiendo que entendía profundamente la dinámica de la empresa y su perspectiva única como alguien que había sufrido bajo su liderazgo anterior. Sus conocimientos resultaron invaluables cuando Marcus comenzó a elaborar nuevas políticas para proteger a los empleados y promover la inclusión. Una mañana, Marcus se sentó frente a Amelia en la mesa de la cocina con una pila de papeles frente a él. He estado pensando en lo que dijiste. Comenzó sobre cómo los empleados necesitan más que solo políticas. Necesitan saber que la empresa realmente los valora. Amelia asintió con la cabeza. No se trata solo de evitar demandas o mala prensa. Las personas necesitan sentirse vistas y apoyadas. Eso es lo que las mantiene motivadas y leales. No podría estar más de acuerdo. Marcus dijo que deslizó un documento hacia ella. Este es un borrador de la nueva política de licencia parental. Quería que fueras la primera. Para verlo, Amelia tomó el papel, sus ojos escanearon el texto. La nueva política extendió la licencia parental paga a 6 meses, incluía opciones para horarios de trabajo flexibles y brindaba acceso a servicios de cuidado infantil en el hogar. También incluía protecciones para empleadas embarazadas para garantizar que no enfrentarían discriminación o presión indebida. Esto es increíble, Amelia, dijo, su voz con emoción. Es exactamente lo que la gente necesita, lo que yo necesitaba. Marcus tomó su mano. Es por ti, Amelia, tu fuerza y resiliencia inspiraron todo esto. La semana siguiente, Marcus hizo un anuncio público sobre los cambios. Durante una reunión de toda la empresa, los empleados se reunieron en la brillante el atrio abierto del edificio de oficinas. La atmósfera vibraba con curiosidad y anticipación. Marcus se paró en el podio, su voz firme mientras se dirigía a la multitud. Hoy marca un nuevo capítulo para Artech Dynamics. Comenzó durante demasiado tiempo. Esta empresa ha operado de una manera que priorizaba las ganancias sobre las personas. Eso termina ahora. Estamos introduciendo políticas que reflejan nuestro compromiso con ustedes, los empleados, que hacen de esta empresa lo que es. Describió las iniciativas clave: licencia parental mejorada, opciones de trabajo flexibles, mayor enfoque en la diversidad y la inclusión y mecanismos sólidos para abordar las quejas en el lugar de trabajo. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los aplausos estallaron en todo el atrio y, por primera vez en años, la energía en el edificio se sintió esperanzadora y alentadora. Entre los asistentes estaba Jenny, una de las ex colegas de Amelia que había luchado bajo el liderazgo de Richard. Se acercó a Marcus después del anuncio, sus ojos brillaban de gratitud. Gracias, dijo, por escuchar, por preocuparse, significa más de lo que crees. Marcus sonrió cálidamente. Este es solo el comienzo y no es solo mi trabajo, es el resultado de personas como Amelia que han demostrado cómo se ve el verdadero liderazgo. Más tarde ese día, Marcus extendió una oferta para una IA regresar a la empresa no solo como empleada sino como gerente senior supervisando la implementación de estas nuevas iniciativas. El título fue más que simbólico, fue un reconocimiento de sus contribuciones y una oportunidad para que ella ayude a dar forma al futuro de la empresa. Cuando Amelia regresó a la oficina por primera vez desde su despido, fue recibida con una ovación de pie por sus antiguos colegas. La vista le trajo lágrimas a los ojos, una mezcla de alivio, orgullo y una profunda sensación de validación. Había cerrado el círculo, regresando no como víctima sino como líder. Durante los siguientes meses, Amelia y Marcus trabajaron codo a codo para convertir su visión en realidad. La atmósfera opresiva, estéril que
Una vez había definido a ArcTech Dynamics, comenzó a desvanecerse reemplazada por una cultura de colaboración, respeto e inclusión. La empresa introdujo programas de tutoría, recursos de salud mental y talleres sobre sesgo inconsciente. Los empleados que alguna vez tuvieron miedo de hablar ahora se sentían empoderados para contribuir con sus ideas. Uno de los cambios más transformadores fue la creación de un nuevo espacio en la oficina, una guardería luminosa y acogedora donde los empleados podían llevar a sus hijos. Fue un recordatorio visible del compromiso de la empresa de apoyar a las familias y rápidamente se convirtió en una característica querida entre el personal. Mientras tanto, Amelia se encontró prosperando en su nuevo rol, equilibrando el trabajo y su embarazo fue un desafío, pero el horario flexible y el entorno de apoyo lo hicieron manejable. A menudo reflexionaba sobre lo lejos que había llegado, desde sentirse descartada y derrotada hasta estar a la vanguardia de un cambio significativo a medida que se acercaba su fecha de parto. Amelia comenzó a prepararse para la licencia de maternidad, sabiendo que la empresa continuaría floreciendo bajo los sistemas que ella y Marcus habían implementado. En su último día antes de la licencia, recibió una sorpresa, una tarjeta firmada por docenas de empleados, cada mensaje agradeciéndole por su liderazgo y el impacto positivo que había tenido esa noche. Mientras estaba sentada en casa con Marcus, sostuvo la tarjeta en sus manos con el corazón lleno. «Lo logramos», dijo suavemente. «Realmente lo hicimos». Marcus sonrió y la rodeó con un brazo. «Esto es solo el comienzo. Amelia, lo mejor está por venir». La base que habían establecido en ArcTech Dynamics fue más que una victoria para ellos, fue una promesa a las generaciones futuras de que las empresas podrían tener éxito sin sacrificar la compasión y la humanidad. Juntos habían transformado un lugar de miedo en un lugar de esperanza. Demostraron que el cambio no solo era posible, sino que valía la pena luchar por él. La primavera había llegado trayendo consigo una sensación de renovación. Y espero que la guardería en la casa de Amelia y Marcus estuviera lista, sus suaves paredes amarillas adornadas con pequeñas estrellas y nubes. La habitación se sentía cálida, guerra y bienvenida, un reflejo del amor y la anticipación que se habían invertido. La preparación para la llegada de su hijo. Amelia ahora estaba de baja por maternidad, sus días llenos de momentos de descanso, reflexión y preparación. Marcus, el siempre atento esposo, había ajustado su horario para pasar más tiempo en casa, asegurándose de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Aunque sus responsabilidades como director ejecutivo de ArcTech Dynamics exigían que se mantuviera firme en su apoyo a Amelia y su creciente familia. En una brillante mañana de finales de abril, Amelia se despertó con una sensación de calma anticipación. El día parecía normal al principio. Marcus le trajo el desayuno a la cama y pasaron una mañana tranquila leyendo juntos, pero al mediodía las primeras contracciones suaves comenzaron a señalar que su hija estaba lista para hacer su entrada al mundo. Las horas que siguieron fueron un borrón de emoción e intensidad. Marcus se quedó al lado de Amelia en cada paso, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento y maravillándose de su fuerza mientras el sol se hundía en el horizonte. Su hija Emma, de asombro y amor abrumador. «Ella es nuestro milagro», Amelia susurró, su voz apenas audible. «Todo lo que hemos pasado valió la pena para ella». Las siguientes semanas fueron un torbellino de ajuste y alegría. Sus días fueron marcados por comidas nocturnas, una suave canción de cuna y momentos de tranquilidad. Maravilla, mientras veían a Emma dormir a pesar del cansancio. Amelia y Maru sintieron un profundo sentido de gratitud por este nuevo capítulo en sus vidas. Los colegas y amigos de Amelia de ArcTech Dynamics la apoyaron enviando regalos, flores y sinceros mensajes de felicitación. Muchos de ellos reflexionaron sobre cómo el viaje de Amelia los había inspirado no solo como profesional, sino como una persona que defendió lo correcto incluso cuando era difícil. Jenny, ahora prosperando bajo el nuevo liderazgo, envió una carta escrita a mano que trajo lágrimas a los ojos de Amelia. «Nos mostraste cómo se ve el coraje. Jenny escribió, por ti creo en mí mismo de una manera que nunca antes lo había hecho. Gracias por ser el líder que todos necesitábamos». Mientras Marcus equilibraba sus deberes en la empresa con su papel como nuevo padre, a menudo se encontraba reflexionando sobre el viaje que los había traído aquí. Bajo su liderazgo, Arch Dynamics había seguido floreciendo, ganando reconocimiento no solo por sus productos innovadores, sino por su compromiso con las prácticas comerciales éticas. La compañía se había convertido en un faro de esperanza en el mundo corporativo, un brillante ejemplo de lo que se podía lograr cuando se valoraba a las personas tanto como a las ganancias. Los cambios que habían implementado ya estaban marcando una diferencia tangible. La rotación de empleados había disminuido, la productividad había aumentado y la atmósfera en la oficina se había transformado. Los pasillos, una vez estériles, ahora resonaban con charlas amistosas y la guardería siempre estaba llena de risas de niños. ArcTech Dynamics se había convertido en más que un lugar de trabajo, era una comunidad. Una noche, mientras Amelia se mecía para dormir en la acogedora guardería, reflexionó sobre el viaje que los había traído a este punto. Pensó en los desafíos que habían enfrentado, los momentos de duda y miedo y la fuerza que se había necesitado para seguir adelante. Abrazando a Emma, sintió una profunda sensación de paz al saber que sus luchas no habían sido en vano. «Tu mamá es una luchadora, Emma». Amelia susurró suavemente, «y tú también».
Te mostraremos un mundo donde la amabilidad y la justicia importan y siempre sabrás cuánto importan. Eres amado. Marcus se paró en la puerta mirándolos con una sonrisa. Ella tiene suerte de tenerte, como su mamá dijo caminando para envolver sus brazos alrededor de ambos, y tengo suerte de tenerte también. En los meses que siguieron, Amelia gradualmente hizo la transición de regreso a su rol en Architect Dynamics. Con el apoyo de las políticas flexibles de la empresa pudo equilibrar sus responsabilidades como madre y líder. Emma se convirtió en un rostro familiar en la guardería y sus risas a menudo alegran los días de todos en la oficina. El escritorio de Amelia, alguna vez un símbolo de resiliencia silenciosa, ahora era un testimonio de triumph y transformación. Fotos de adornaban el espacio, junto con una colección de notas de agradecimiento de colegas y empleados cuyas vidas había tocado. La historia del viaje de Amelia y Marcus se extendió más allá de las paredes de Artech Dynamics, capturando la atención de Business World. Se escribieron artículos, se realizaron entrevistas y su historia se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo la adversidad podría convertirse en una oportunidad. Las empresas de todo el país comenzaron a reevaluar sus propias políticas inspiradas por los cambios en Artech para Amelia y Marcus. Sin embargo, la mayor recompensa no fue la elogios o el reconocimiento, era el conocimiento de que habían creado un futuro mejor para su hija. Le habían mostrado a Emma y al mundo que defender lo correcto podía conducir a algo hermoso. A medida que las estaciones cambiaban y Emma crecía, sus vidas se asentaron en un ritmo de alegría y propósito. Cada mañana, cuando Amelia entraba al trabajo, sentía un renovado sentido de orgullo. Los pasillos, que una vez habían estado llenos de miedo y tensión, ahora estaban vivos con posibilidades, un testimonio del poder de la resiliencia y la esperanza. Y cada noche, cuando arropaban a Emma en la cama, Amelia y Marcus se sentaban juntos a reflexionar sobre el viaje que habían compartido. Habían superado la oscuridad y emergieron más fuerte. Su familia y sus valores intactos juntos habían construido algo por lo que valía la pena luchar, un legado de amor, integridad y creencia inquebrantable en un mejor mañana. Gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido inspirador. Asegúrate de ver nuestros otros videos y compartir este con tus amigos. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Nos vemos en el próximo video.